Bien, bienvenidos entonces nuevamente. En esta clase vamos a ver un poquito de lo que refiere a análisis de los estados financieros. Es algo realmente bastante sencillo, un poquito de comprender de mejor manera estos temas, pero básicamente va enfocado en el ámbito de entender de mejor manera a qué nos referimos con este asunto, ¿no? Entonces voy a compartirles pantalla. Correcto. Análisis de los estados financieros. A ver, habíamos visto en las clases pasadas un poquito de lo que refiere al administrador financiero. Ya veíamos que el administrador financiero no es el contador de la empresa, si bien es cierto, tiene vasto conocimiento de contabilidad, se define pues como que tiene mucho más conocimiento adicional en el ámbito de toma de decisiones, en el ámbito de inclusive ver por temas de inversiones de la empresa, ¿no? Eso ya lo habíamos visto desde un principio y que tenía dentro de sus funciones muchísimas a cargo de gran responsabilidad, efectivamente, y entre ellas obviamente se encargaba de, pues, de velar por los intereses de la empresa, de pasar pues todo el tipo de documentación que sea eh, totalmente respaldada y que sea la real. Se encarga de dar informes a la directiva, al gerente en general, a la junta de accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, eso principalmente dentro del administrador financiero que maneja un papel sumamente importante dentro de cada empresa. Ahora, los estados financieros vamos a entenderlos de mejor manera viendo estas diapositivas. Quiero comentarles que igual cada clase pues que vayamos viendo les voy a subir esto directamente en la plataforma para que ustedes puedan ojearla después o llenarse un poquito más de conocimientos quizás y estar ahí pendientes de lo que vamos viendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el tema de análisis de los estados financieros. Como fundamento o como base, vamos a entender que la contabilidad, como les decía, es la ciencia que controla las actividades y hechos económicos en las empresas, entidades, unidades, o puede ser inclusive en las personas como tal que manejamos cierta contabilidad y que nos ayuda, pues principalmente a presentar un registro, a declaración de impuestos en el SRI, y esta obviamente ofrece una información exacta y confiable en cuanto a los resultados en un periodo de tiempo determinado. Y lógicamente, si hablamos dentro de una empresa, pues esto nos muestra la situación financiera de la empresa, como si está pues ganando, si está perdiendo la empresa. Y pues lógicamente el momento que vemos que algo está alterado, pues tomamos las decisiones inmediatas, ¿no? Yo recuerdo claramente que pues estas interrogantes, mientras más corto sea el tiempo de análisis, o sea, me refiero que una empresa debe tener reuniones como mínimo una vez a la semana para verificar el buen funcionamiento financiero de las empresas como tal. Es lo que hacíamos nosotros cuando, bueno, cuando trabajaba en el hotel, pues se realizaban reuniones todos los lunes a primera hora con el fin de verificar alguna novedad que haya ocurrido, no solo en el ámbito financiero, sino a todo nivel, ¿no? Novedades de algún tipo de huésped, de alguna cosa pasó, de que algo aconteció en cierta habitación, de que tiene que mejorarse tal cosa, de que está alguna novedad por arreglarse, de que surgió alguna situación X en el determinado tiempo, que ventajosamente era una semana. Y esto nos daba la pauta, pues, para poder cambiar de forma inmediata. Hay muchas otras empresas que realizan reuniones o análisis mensualmente, que está bien. Sin embargo, si es que alguna cosa que tiene que cambiarse se da a principio de mes, pues se debe entender que faltarían casi 30 días para que eso se solucione recién, ¿no? Entonces ahí es cuando, claro, entra la logística empresarial, donde se parte y que, claro, muchas empresas la manejan como logística principalmente para solucionador de problemas, así como tal. Entonces, lo vamos a ver de esta manera, entonces, ¿sí? Déjenme ver un segundo. Ya, correcto. Si está grabando la clase, entonces, como les indicaba, la contabilidad básicamente maneja eso, ¿no? Un tema de darnos información, de darnos un respaldo, ofrecernos un control, y que claro, cada entidad maneja
su proceso de logística de acuerdo al tiempo que ella misma la crea conveniente, como ya habíamos dicho. Bien. Estas observaciones son de gran importancia, pues permiten, como les decía, evaluar alternativas que facilitan la toma de decisiones mediante la aplicación de técnicas, métodos o procedimientos de la planeación, registros, cálculos, análisis, comprobación y presentación de la situación económico-financiera de la empresa, como les decía, ¿no? Sumamente importante que se vuelquen información de este tema. Lo que sí recuerdo igual que nosotros, por ejemplo, dábamos una rendición de cuentas 2 veces al año. Esta rendición de cuentas permitía identificar, pues, si nuestro departamento estaba en el rumbo adecuado como para incrementar ventas, para venta de habitaciones o incrementar venta de, no sé, pues, de productos o de platos en el restaurante, etcétera. Todo esto nos permitía identificarlo plenamente, ¿no? Sin embargo, internamente teníamos reuniones, como les decía, semanalmente, pero mensualmente se pasaban los reportes de cómo iba en marcha nuestro departamento como tal. Entonces era semanal, mensual y semestral el informe. Y finalmente un informe anual que determinaba obviamente la marcha en general de toda la empresa. Realmente me permito decir que esto es eh, un mecanismo, pues un método, justamente como lo estamos en este momento explicando, para la toma de decisiones, ¿no? Que eso nos permite identificar las falencias, si es que vamos viendo que en determinado mes se vende menos que otro, pues tomamos una acción correctiva ese mismo instante, ¿no? De ver qué está pasando, en dónde está la falencia, atacar sobre ese tema y lógicamente reapuntar el tema de ventas, de servicio, etcétera, ¿no? Eso como tal. Ahora, ¿cuáles serían las bases conceptuales para el análisis económico-financiero? ¿En qué nos basamos principalmente en este tema? Hay unos factores principales, y no se olviden de esto, que sería como un círculo bastante importante que nos permitirá determinar la situación en la que está nuestra empresa y, lógicamente, lanzarnos a un cambio adecuado para el efecto. Vamos a ver. Analizar. ¿Qué significa analizar? Es descomponer en elementos o partes constituyentes o partes menores, separar las partes de algo en relación con un todo, o sea, como suelo decir yo, desmenuzar el conjunto, ¿no? Analizar es la técnica primaria aplicable para entender y comprender lo que se trata de decir en los estados financieros, ¿ya? Entonces, ahí vamos a descomponer paso a paso o rubro a rubro, básicamente qué es lo que tenemos que nosotros identificar. Y esto se lo hacía, por ejemplo, por ponerles un claro ejemplo nada más, en el hecho de armar, por ejemplo, los presupuestos que les había comentado. Entonces, para armar los presupuestos, se analiza paso a paso el tema de ventas, por ejemplo, el número de habitaciones que se pueden vender, cómo está el tema de inflación económica. Les decía que también el administrador financiero es una persona que debe tener conocimiento de esto, ¿no? Que debe saber la marcha socioeconómica del país, no solo de la empresa, precisamente para el tema de toma de decisiones, como les decía. Ahora, lo primero que está o que tenemos que considerar sería analizar. Analizar el, o descomponer básicamente el todo en partes más pequeñas para comenzar a determinar lo que queremos identificar, ¿no? Analizar, pues investigar, determinar qué es lo que está pasando, pero parte a parte pequeñita de todo el conjunto que nosotros queremos lograr. Analizar entonces es el primer paso. Para esto entra el análisis financiero, que es el estudio de la realidad financiera de la empresa a través de los estados financieros. El análisis financiero pretende la interpretación de los hechos sobre la base de un conjunto de técnicas que conducen a la toma de decisiones y es básicamente lo que estábamos comentándoles hace un momento. En el hecho de analizar cuánto se vendió, por qué no llegaron tantas habitaciones, cuál es el factor que impide que más huéspedes lleguen a mi hotel, eventualmente está influyendo por ahí que otro hotel tiene habitaciones más baratas. Entonces, vean, es un análisis sumamente profundo el que se tiene que hacer. Yo estoy poniendo un ejemplo de hoteles, ¿no? Pero si vamos a un ejemplo total, digamos, de agencia de viajes. Igual, hacemos un análisis financiero, bueno, ¿por qué este mes se vendió
menos que el comparativo del del año anterior en el mismo mes. Realizamos el análisis y vemos las posibles causas, qué es lo que está pasando, desmenuzamos el tema de ventas, si es que eventualmente vinieron menos personas o se vendió a menor valor. Todo eso tiene que analizarse, ¿no? Entonces, como lo hacíamos igual en el hotel. Por ejemplo, se presupuestaba en el mes de abril $100,000 y para ponerles números así fáciles, ¿no? $100,000 y tenía que venderse 100 habitaciones. Pero resultaba que se vendían 50 habitaciones y se vendía pues en total en dinero 102,000. Entonces se superaba el presupuesto vendiéndose menos habitaciones. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso? Claro, lógicamente, se vendieron menos habitaciones a mayor valor. Por eso representa una cifra más alta. Hay otras empresas, por ejemplo, que prefieren ganar con volumen de venta. ¿Qué significa esto? Que es mientras más cosas venda a menor precio, significa que receto más dinero, ¿no? Entonces es al contrario. Por volumen de venta fueron, en vez de presupuestadas 100 habitaciones, se vendieron pues 250. Pero llegué al objetivo de los $100,000 en este mes. Significa que me tocó bajar a mí la tarifa para vender muchas más habitaciones, pero que equiparen el presupuesto que a mí se me asignó. Ven, así más o menos se va analizando. Capaz que le estoy ahorita medio haciendo perder, pero para que tengan un poquito más claro el tema, ¿no? Se va analizando poco a poco el tema financiero, del por qué, igual en los pequeños componentes, pues, de ese conjunto macro que es el tema financiero, vamos identificando el porqué de cada cosa, ¿sí? El análisis de los estados financieros, también conocido como análisis económico financiero, análisis de balance o análisis contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas, lógicamente, ¿no? Vamos a identificar palabra por palabra aquí en este tema. El analizar estos estados financieros, que también pueden llamárselos análisis económico, financiero, el análisis de balance o el análisis contable, normalmente se utiliza con las técnicas establecidas para medir cuán bien está marchando mi empresa, ¿sí? Si es que yo tengo que ponerme perspectivas, o sea, por ejemplo, si es que el presupuesto me decía $100,000, ¿por qué se vendió 90,000? Y comienzo a analizar netamente el fallo de esta situación, ¿sí? Y de aquí dice, nos permite tomar decisiones adecuadas. Lógicamente, si es que nosotros hacemos un análisis mes a mes, sabemos que para el próximo mes tenemos que tomar las acciones correctivas de este caso y lógicamente poner en marcha nuevamente el funcionamiento correcto de mi departamento o de mi empresa. Habíamos visto el análisis financiero, ahora vamos al análisis económico. Es la descomposición de los fenómenos económicos en sus partes integrantes y el estudio de cada uno en particular. Ya les voy a explicar un poquito mejor esta parte. Dentro del análisis de los estados financieros, el análisis económico consiste principalmente en determinar el tanto por ciento de rentabilidad de capital invertido en el negocio. Y aquí es lo que les comenzaba a explicar, que hay pues dos fórmulas que las vamos a ver también, que es el valor actual neto, el VAN, y el TIR, que es la tasa interna de retorno, que nos permite identificar en qué tiempo y bajo qué porcentaje recuperamos la inversión realizada en nuestra empresa. Eso lo vamos a ver igual. Es súper chévere, bastante sencillo, no le tengan miedo, la verdad. Pero lo que vamos con este análisis económico es descomponer en fragmentos más pequeños todo el ámbito económico de lo que yo estoy realizando. Vamos al caso de un restaurante. Quiero analizar económicamente todo el restaurante y cómo está el funcionamiento, ¿verdad? Entonces se verifica, por ejemplo, lo que corresponde a rubros económicos. Ventas de licores, ventas de platos. Entonces cada ítem, por ejemplo, va y se me ocurre cuántos filet mignon se vendieron, cuánto representa el costo. Eh, no sé, pues cuántos ratatouille se vendieron, a qué costo. Cuántos quinotos se vendieron, a qué costo. Cuántos lomos finos se vendieron, a qué costo, etcétera. En licores igual, cuántos vinos se vendieron, de qué tipo de vino, etcétera. Entonces esto también, aparte del tema económico, nos permitirá identificar, saliéndonos del contexto,
¿Cuál es ya habían escuchado por ahí el plato estrella o el producto estrella? Que es identificar qué producto se vende más de toda mi empresa. Ya, así de sencillo para no perdernos. Ya, volviendo a lo que les decía en el análisis económico, es el analizar poco a poco, el desprender en partes toda la economía de la empresa. ¿Cuánto se vendió el restaurante? ¿Qué platos específicamente se vendieron? Ahora vamos a otros rubros, como por ejemplo pago de personal. ¿Cuánto se pagó a qué persona? ¿Cuánto de horas nocturnas? ¿Cuánto de horas extras? Si es que se hicieron compras adicionales que no estaban previstas, como por ejemplo, se me ocurre jardinería, como adecuación de todo el espacio, eh, limpieza, no sé, pues arreglo de letreros y algo así. Todo eso se va descomponiendo y se va analizando económicamente. ¿Ya? Vamos a ponernos un ejemplo súper sencillo. Y dice, por ejemplo, yo tengo un restaurante que es medio hacia el aire libre y que tiene varios jardines. Muy bien, yo mensualmente hago cortar 2 veces al mes el llano. Y esto me representa al mes $70 porque cada vez me cobran $35 la cortada de llano, ¿verdad? Muy bien, sé que un mes esto me cuesta $70 y eso si lo multiplico por 12 que me costaría en el año, pues es una cifra bastante considerable. Vamos ahí al análisis. Y dice, para la toma de decisiones, ¿qué tendría que hacer? En vez de estar pagando a alguien que me venga a cortar el llano, mejor resulta comprar una máquina que corte el llano, que costarán, se me ocurre ahora ahí baratas, de $150, por ejemplo, que representa en teoría 2 meses de que yo hubiera pagado el corte del llano, pero me ahorro el resto de los 10 meses adicionales que falta de pagar, porque ya invertí en esta máquina que me va a permitir cortar el llano, ¿no? Por mí mismo. Y le puedo asignar a alguno de mis empleados para que lo haga. Entonces ya no me cuesta ni tiempo, ni empleados adicionales, ni pagar pues 35, $70 mensuales más por 10 meses, que significaría $700 que yo estaría desperdiciando anualmente, solo en ese año. Entonces, a eso no me refiero en el tema de análisis financiero, económico, y que nos permite la toma de decisiones. ¿Ven? Todo eso, si es que no se analiza, pues uno va diciendo, oye, son cosas que yo tengo que cortar el llano, igual son gastos que capaz algún día se presupuestaron, ¿no? Entonces, pero la toma de decisiones está en fijarnos en esas cosas pequeñas y actuar sobre ello. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, algo quieran comentarme. Nada hasta el momento. Listo. Sigamos. Primerito habíamos visto el tema de analizar, ¿verdad? Y analizamos, descompusimos en elementos más pequeños, pues vimos cada variable. Ahora interpretamos. ¿Qué es interpretar? Primero vimos analizar, ahora vamos a ver interpretar. Es la apreciación relativa de conceptos y cifras, perdón, del contenido de los estados financieros basados en el análisis y la comparación que estamos haciendo. Es tal cual el ejemplo que yo le puse. Analizamos cuánto estamos gastando, todo eso, y vamos a comparar con otros, como les decía también, con otros periodos iguales. Por ejemplo, estamos en abril, vamos igual a abril del año pasado. ¿Por qué se está vendiendo menos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguna situación económica por ahí que esté afectando? Y comenzamos a interpretar. ¿Ven? Interpretar es comenzar a identificar pues el porqué de esta situación. Interpretamos los resultados del por qué bajó las cifras, por qué se está vendiendo menos o por qué está vendiendo más, cuál es el producto que debería enfatizarle para que siga vendiendo de esa manera, etcétera, ¿no? Es el tema de interpretar qué es lo que está pasando. Asimismo, funciona en el mismo ejemplo que les ponía del corte de llano. Analizamos que está gastándose en demasía. Interpretamos que realmente no se debería gastar de esa manera, sino más bien las cifras me están demostrando que estoy desperdiciando dinero en ello. Entonces, vamos a tomar una solución inmediata y oportuna y acertada, lógicamente, ¿no? En este caso. Ahora, básicamente así sirve el proceso mental que vamos a hacer nosotros en el tema de los estados financieros. El analista financiero, para interpretar el contenido de los estados,
sigue el siguiente proceso mental. Muy bien, vamos a ver que aquí básicamente se repite. Primero analiza, compara, emite un juicio personal. ¿Ya? O sea, dice esto, a mi criterio está pasando eso. Pero se vuelve nuevamente a repetir este mismo proceso para analizar si es que la toma de decisiones que voy a hacer está siendo la correcta, comparo y emito un juicio personal. Aquí pongamos el mismo ejemplo para que puedan captar de mejor manera. Vimos que este tema en el primer proceso, digamos, ¿no? Vimos que el hecho de haber gastado nosotros en $70 mensuales en el corte de llano de mi restaurante, pues ocasiona en teoría 700, $840 anuales de gasto nada más como tal. Estoy analizando, vamos a comparar, en el año pasado igual gasté un poquito menos porque me cobraron ya no 35 cada corte, sino 30. Digamos que, bueno, gasté $750, pero igual sigue siendo bastante alto el valor, ¿no? Emito un juicio personal, yo como analista, y digo, no, o sea, que hay que tomar una decisión porque se está gastando en algo que podríamos ahorrarnos. Muy bien, se compra la máquina, la cortadora de césped, y vamos a ver, analizamos. Esta cortadora de césped nos causó un gasto que no estaba presupuestado, que era de $150, pero que equipara con los 2 meses, digamos, que yo voy a dejar de pagar el corte de llano. Comparo con el ciclo pasado y digo, bueno, en estos 2 meses ya hemos pagado la máquina, ahora vamos a ver en el 4 meses más que dejamos de pagar, vemos que hay un ingreso adicional o una falta de gasto, que no estamos emitiendo ningún gasto dentro de la empresa, y emitimos un juicio personal y decimos, efectivamente, la toma de decisión que se hizo hace unos meses está surtiendo efecto y estamos en buen camino, ¿verdad? Es el segundo paso. Y pasamos a un tercero, si es que es necesario, si no nos quedamos en el segundo. Aquí por eso está puesto etcétera, de que podemos seguir muchos más. En el hecho de analizar, comparamos con el año pasado, porque ahorita ya estamos en marcha de otro año, y emitimos un juicio personal decisivo en decir que efectivamente esta máquina pues valió la pena y podemos nuevamente cambiar muchas otras cosas. Este ejemplo que les pongo de la máquina cortadora de césped es un ejemplo que puede aplicar a muchísimas otras cosas. Por ejemplo, en el gasto desmedido en personal que muy pocas veces lo necesitamos. Ahora vemos, eh, pongo otro ejemplo. Tenemos un restaurante, hay 5 cocineros y mi restaurante se dedica básicamente a la venta de sándwiches y cositas de picar. Analizo, veo cuánto estoy gastando yo en cada uno de los rubros por cada cocinero, cuánto pago yo en roles, cuánto pago en seguro social, y emito un juicio personal y digo, estamos gastando demasiado en personal. Se toma una decisión y pasamos a la segunda instancia. Hemos eliminado 2 personas, por ejemplo, de restaurantes, solo nos quedamos con 3. Analizamos cuánto estamos con las 3, cómo nos está yendo, muy bien, comparamos con el ciclo pasado y vemos que eventualmente se están dejando de vender platos por el hecho de haber sacado las 2 personas que capaz que sí eran necesarias. Dejamos de vender platos o se está demorando mucho el proceso de servicio y emitimos un juicio personal. Decimos, no, tenemos que por lo menos colocar una persona más adicional y contratamos una nueva persona en la que entraría ya el tercer proceso. Analizamos si está bien esa persona, si realmente se pudo solucionar con el hecho de que ya salen los platos a tiempo, de que eventualmente ya dejé de pagar una y ya estoy todavía así con algo de beneficio y emitimos un juicio personal en el hecho de decir que bien, cometimos quizás un error en sacar 2 porque se comenzaron a demorar los platos, vamos a tomar una decisión, metimos una persona adicional y se controló ya ese proceso, ¿no? Entonces, ven, esto puede alargarse inclusive tercer, cuarto, quinto proceso de acuerdo al número de decisiones que nosotros vayamos tomando. No sé si les quedó claro este proceso mental. Coméntenme, por favor, estimado Edwin. Confirma. Sí, profe, sí, me quedó claro. Ya. Si tienen alguna duda, me comentan nomás. No sé, por ahí, Aidita, no sé si estamos claros en este tema. Les faltó que les repita un poquito mejor. ¿Cómo está, prof? ¿Cómo le va?
¿Qué dice No, ella? no, bastante claro. Yo creo que más claro que eso ya ni a dónde, Ah, ni buenísimo. rogando ya. Chévere, Aidita. Entonces, recuerden, si necesitan que les explique alguna cosa adicional, me paran nomás en cualquier momento de la clase. Ya, así más o menos va funcionando y lógico. Muchas veces les digo, esto no solo sirve para el ámbito profesional o cuando estemos dentro de una empresa, sino también para el ámbito personal como tal. Digamos que, pucha, yo tenía en este mes me pagaron un sueldo de $1000. Entonces, yo te analizo, digo, bueno, me pagaron mucho más, ¿por qué me están pagando $1000 más? Porque eventualmente trabajé más horas, porque eventualmente trabajé todos los feriados, porque me pagaron horas nocturnas, etcétera. Y comparo, lógicamente, con el ciclo pasado, con el año pasado, cuánto me pagaron. Y digo, bueno, ahora tengo, no sé, normalmente me pagaban $500, ahora tengo el doble, tengo $1000. Y voy a tomar una decisión. Digo, bueno, más bien con esto me compro una, no sé, pues vamos a ver algunas paradas de ropa que sean $500. Muy bien, compré paradas de ropa y comienzo nuevamente a verificar que en el próximo mes me pagan $500. Ya dejo de percibir los otros $500 que había pagado. Ojo, aquí tengo que pagar transporte, tengo que pagar pues alimentación y todo eso. Entonces, esos $500 extra que me pagaron, ya los gasté. En algo que sería, no sería necesario, los gasté. ¿Por qué no se pudo más bien invertir sabiendo que eventualmente yo en buses o en taxis gasto, no sé, pues mensualmente, pongamos una cifra de $150, ya. $150 gasto yo mensualmente en el tema de transporte. Ahora, si me dieron esos $500, me pude haber comprado, ya pongamos de así medio sencillo el ejemplo, una motoneta, que cueste $500 y me ahorraba todo el tema de transporte de los próximos años. Ven, claro que tenía que gastar normalmente en gasolina, pero serían unos $10 o $15 al mes, ya no 150. Entonces, ven cómo esto también se puede aplicar al ámbito personal, en el tema de analizar, comparar y emitir un juicio personal y, lógicamente, tomar una decisión acertada al respecto. Esto más o menos para que ustedes lo vayan viendo en el tema del proceso mental y cómo funciona sobre nosotros este tema en la toma de decisiones, ¿no? Hay que considerarlo muchísimo en este asunto. Bien, entonces decíamos que las técnicas para interpretar ya habíamos visto el analizar, interpretar y ahora vamos al comparar, ¿no? Aquí vamos a ver entonces este tema. Analizar, ya habíamos visto que es descomponer el todo en cada una de sus partes con la finalidad de estudiar cada uno de sus elementos. Comparamos la técnica secundaria, aplicable por el analista para comprender el significado del contenido de los estados financieros y emitimos un juicio. En este estudio simultáneo de dos cifras o aspecto para determinar sus puntos de igualdad o desigualdad. Y no se pierdan mucho en este tema, que es básicamente lo que les decía. Comparamos con el periodo anterior, con el mes anterior, decimos, bueno, estoy ganando más que el mes pasado, ¿qué tengo que hacer? Y tomo una decisión al respecto, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de estos estados financieros? Ya habíamos visto el tema de analizar, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los estados financieros? Normalmente constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la empresa o de la entidad, y que tienen como objetivo suministrar información acerca de la situación financiera. Ahora, ojo, en este momento que estoy pues impartiendo la clase, normalmente pónganme nomás atención, tomen algún dato por ahí que sea relevante, porque como les decía, esta información los voy a subir directamente a la plataforma. Termino clase y en el transcurso de la tarde les subo toda esta información por si fuera algún tema de un trabajo o algo por el estilo, para que ustedes puedan defenderse de mejor manera. Entonces, ya toda la información que estoy en este momento pasándoles, igual les voy a subir a la plataforma, ¿sí? Bien, habíamos dicho entonces que los estados financieros constituyen la representación estructurada, bien establecida, identificada, muy real de todos los factores que influyen en la situación financiera de la empresa. Y tienen como objetivo principal suministrar información acerca de la situación financiera que está la empresa, desempeñar cambios en la posición financiera de la entidad que sean útiles a una amplia gama de usuarios o simplemente a la hora de tomar decisiones económicas, ¿no? Que se generen cambios, de tomar decisiones,
siempre que sean acertadas. Ahora, también el objetivo de este análisis financiero es mostrar los resultados de la actividad llevada a cabo por la administración o dar cuenta de la responsabilidad en la gestión de los resultados confiados a la misma. Y esto es algo que normalmente como les decía en el ejemplo, nos daban como responsabilidad a todos los jefes departamentales que teníamos que hacerlo pues semanalmente, mensualmente y semestralmente para dar una rendición de cuentas de cómo está nuestro departamento en cuanto a los recursos, como dice aquí, de los recursos confiados hacia nosotros. Y aquí entran absolutamente todos. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, se manejaban ítems por producto y por cada elemento, digamos, que contaba cada departamento. Por ponerles un ejemplo así sencillo, cuando me llegaba la notificación por parte de gerencia para que yo pueda justificar todos los gastos, me llegaba, por ejemplo, por ítem, era personal, pago de personal, lavado de uniformes, eh, en suministro de oficinas se desglosaba y venía, por ejemplo, llaves magnéticas, esferos, resmas de papel, toners para la impresora, etcétera. Decía, por ejemplo, también acá abajo, en gastos de personal, pues pago de horas extras, horas nocturnas, cuánto se pagó también, por ejemplo, por transporte de personal, etcétera. O sea, hay muchísimos ítems. Y cada uno de esos tenía que ser descompuesto, analizado y justificado. ¿Ya? Se tenía que ver, por ejemplo, por qué se pasó del presupuesto lavado de uniformes. Y era porque alguien estaba mandando a lavar por rojo 2 o 3 veces a la semana. Cuando se asignó, que creo que solo una vez a la semana se tenía que lavar los uniformes, algo por el estilo así. Entonces, básicamente la función es mostrar resultados de todas las actividades que están llevando a cabo con la responsabilidad que a nosotros fueron otorgadas, ¿no? Las responsabilidades que fueron otorgadas. El análisis de estados financieros, también conocido como análisis económico-financiero, que lo habíamos visto en un principio, consiste, como les comentaba, en utilizar un conjunto de técnicas que nos ayuden a tomar una decisión adecuada en este tema. Ahora, hay dos perspectivas que se manejan, una interna y una externa, en cuanto al tema de análisis financiero. Desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa puede tomar decisiones que corrijan los puntos débiles que puedan amenazar su futuro y al mismo tiempo aprovecha los puntos fuertes para que la empresa alcance sus objetivos. Y es lo que les decía, una vez que nosotros analizamos, verificamos eventualmente algún proceso que esté fallando, si es que eventualmente estamos gastando más de lo presupuestado, y tomar decisiones inmediatas, ¿no? Pero también nos puede identificar los puntos fuertes, que es lo que les decía. Vean, este plato se está vendiendo muchísimo en este mes. Vamos, sigamos enfatizando ese plato y ataquemos sobre ese plato para poner alguna promoción. Por ejemplo, si compras este plato que se está vendiendo muchísimo, eh, qué sé yo, llévate la cerveza o un jugo de acompañado por $1 nada más. Y jalamos pues mucha más venta en bases de plato estrella, ¿no? Son técnicas que se utilizan entre muchísimas que hay, ¿no? Pero básicamente es para ponerles este ejemplo. Eso es la perspectiva interna que nos permite tomar decisiones, ver qué puntos son los débiles, los puntos fuertes que podemos nosotros atacar y más bien aprovechar, ¿no? Pero desde una perspectiva externa, pues esas técnicas también son de gran utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación y evaluación previsible de la empresa. Y aquí es cuando entraba un tema de una auditoría externa, como normalmente suelen ustedes escucharlo, y es que venga una entidad, una persona ajena a la empresa y nos diga, bueno, ustedes están realizando esta cosa de mal manera, ustedes le veían esto como normal, pero no está normal, ustedes eventualmente no están declarando esta cosa en el SRI, esto hace falta declarar, qué sé yo, las ventas no sé, pues se me ocurre de cafetería están bajando significativamente y como están dentro del ítem de restaurante, ustedes no se percatan que cafetería está bajando mucho sus índices de ventas. Entonces, eso nos ayuda también a tomar decisiones. ¿Sí ven? Más o menos por ahí va el asunto. A ver. El balance general. Tomémonos a ver,
Aquí les voy a indicar esto para pasar a un próximo ámbito. Bien, les comparto entonces pantalla ahora de lo que estábamos yendo a ver, que es el balance general. Recuerden que habíamos visto un poquito de análisis de los estados financieros. Ahora, ¿qué es este tema de balance general? Relaciona todos los activos, como dice aquí, pasivos y capital de una entidad a una fecha determinada, por lo general al final de un mes o un año, razón por la cual es considerado un estado financiero estático, o sea, que no se mueve, que va a estar fijo, ¿ya? El balance general es como una fotografía de la entidad, por lo que también se lo conoce como el estado de situación general, o el estado de situación que ustedes también han de haber escuchado. Entonces, decimos que aquí, o ustedes van a escuchar muy comúnmente, preséntenme el balance general, que es el estado de cuántos activos tenemos, cuántas deudas tenemos en tema de pasivos y cuánto en dinero tenemos, justamente en aportaciones, pues en inversiones, etcétera, ¿no? A un periodo de fecha determinada, que eso lo determina tal persona o el administrador financiero, etcétera, ¿no? Principalmente es una, como decíamos, una fotografía de cómo está la empresa en este momento económicamente. Así, súper sencillo de entenderlo, ¿no? Que también se lo conoce como un estado de situación. Ya. El estado de resultado, en este caso, presenta un resumen de los ingresos y gastos de una entidad durante un periodo específico. Puede ser también de igual manera por un mes o un año, razón por la cual se la considera un estado financiero dinámico, porque el tema de ingresos y gastos siempre es variable, ¿no? Cuánto se vende, cuánto se gasta, como les decía, es un estado de resultado versus el estado o balance general o el estado de situación, donde únicamente se da activos, pasivos y el capital, nada más. Pero en el estado de resultado, como les decía, es igual, basado en un mismo periodo de tiempo, puede ser mensual o puede ser anual, pero con resumen de ingresos y gastos. Ustedes saben que esto siempre va a variar. Por ejemplo, de que gasto este mes en luz, pues $100 y el próximo mes gasto 120 y el próximo mes gasto 90. Entonces, ese es obviamente un tema dinámico porque siempre está variando, no es variable ese estado financiero. Ese estado de resultado, también llamado estado de operaciones, es como una película de las operaciones de la entidad durante el periodo de tiempo determinado. O sea, qué es lo que va pasando en enero, qué es lo que pasa en febrero, qué es lo que pasa en marzo, en abril. Ven, hay una variable allí. Mientras que en el anterior, que veíamos que es el estado de situación, ahí nos dice que el activo o los activos que tenemos, como son la oficina, el vehículo, etcétera, es el carro con el que nos vamos a quedar, ¿verdad? Que los pasivos son $50,000 porque tenemos que pagar mensualmente, se me ocurre, no sé, pues 8,000, ya, por ponerles así un ejemplo. Y el capital es el tema de inversiones que tenemos, adquisiciones que se han hecho, etcétera, ¿sí? Principalmente. Entonces, por eso ustedes decíamos que es un estado financiero estático. El estado de resultado es un estado dinámico porque está moviéndose y determina los ingresos y gastos en el periodo que decíamos. Enero, pues puede ser en febrero, o qué es lo que pasa en todo el año para determinar en qué mes se gastó más o en qué mes se vendió más, etcétera, ¿no? Este estado de resultados también se lo llama estado de operaciones, porque nos permite ver las operaciones mes a mes o día a día o semana a semana o año a año, ¿sí? En este estado tiene lo que quizás sea la información individual más importante sobre un negocio, que es la utilidad neta, que sería en este caso los ingresos menos lo que se ha gastado. ¿Cuánto se ha vendido? Menos lo que se gastó en generar esa venta, ¿sí? Aquí en este estado de operaciones o este estado de resultados que decíamos, ¿sí? Este es uno de los más importantes, como decíamos, en un negocio porque nos permite identificar si lo que nosotros estamos gastando estamos vendiendo en forma superior, lógicamente, y creando una rentabilidad en nuestro negocio. Mal sería si es que y lo que yo gasto en comprar suministros versus lo que vendo está siendo menor. O sea, ahí sería, yo estaría trabajando pues a pérdida como tal, ¿no? Entonces esto nos permite definir una utilidad neta, como menciona aquí, que es nada más y nada menos que los ingresos menos los gastos. Ya vamos a ver igual en ejemplos de esto,
para que ustedes puedan identificarlo de mejor manera. Porfa, háganme acuerdo para la próxima clase, definir los ejemplos, a pesar de que igual lo vamos a estar tocando plenamente, ¿ya? Y el estado de capital presenta un resumen de los cambios que ocurren en el capital de la entidad durante un periodo específico, ya sea un mes o un año. Al igual que el estado de resultados es considerado un estado financiero dinámico. ¿Y a qué nos referimos a esto? Con un estado de capital, netamente es el tema de dinero que tenemos en inversiones, eventualmente en pólizas a plazo fijo, que sabemos a ciencia cierta de que eventualmente va a estar generándome algunos meses más dinero, porque yo voy generando más depósito, o porque mi cuenta de ahorros o mi cuenta corriente de la empresa, pues va incrementando su dinero de acuerdo a los depósitos que vaya haciendo. Por eso es un estado financiero dinámico también. Ese estado de capital muestra, como se dice, los cambios netamente de dinero en entidad en un periodo de tiempo determinado, como así es en cada uno de los estados, de resultado, el estado financiero, el estado capital. ¿Sí? Entonces, eso, chicos y chicas, no sé si les quedó claro. Repetimos un poquito mejor esta parte. Vamos a resumir. Verán, decíamos que aquí, en el balance general, que es básicamente el estado de situación, esta es básicamente una muestra de cómo está nuestra empresa con activos, con pasivos y el capital en general. Por eso dice balance general. ¿Sí? Entra también el estado de resultado, que si bien es cierto, este es un estado que se mueve, por eso es dinámico, no siempre nos va a mostrar las mismas cifras, pero también se lo puede hacer mes a mes o año a año para determinar una variable, ¿no? Un cambiante en resultados. Y lógicamente ese estado decíamos que es uno de los más importantes porque nos muestra la utilidad neta de nuestro negocio, sabiendo que si es que nuestro negocio está bien o mal. Y finalmente el estado de capital nos muestra o nos resume los cambios que se han efectuado en nuestro dinero, en todas las entidades que tenemos, ya sea en inversiones, pues en pólizas, etcétera, en el periodo que igual nosotros determinemos. Este también es un estado financiero dinámico, o sea que está moviendo porque no siempre vamos a tener los mismos resultados como tal. No sé si les quedó claro esto como en forma de teoría para seguirlo viendo después en la práctica. Muchachos, coméntenme, por favor. Sí, por mi parte sí está claro, profe. Ya. Yo creo que igual viendo cada uno de nosotros los ejemplos que vayamos haciendo en el transcurso de nuestras clases, vamos a determinarlo de mejor manera. Recuerden que a los números no hay que tenerles miedo, sino más bien tratarlos de entenderlo de mejor manera porque esto nos va a resumir de muchísimas maneras o nos va a ayudar de muchísimas maneras en el ámbito, ya sea personal o profesional, ¿no? Entonces, eso, muchachos. Sin más ni más, les agradezco muchísimo su presencia, su participación en esta y todas las clases, pues pendientes del EVA. También les voy a subir esta información para que ustedes puedan verificarlo y pues más bien me tienen al tanto de cualquier novedad. Si necesitan algo, recuerden que nuestras redes, formas de comunicación están ahí pendientes, así que igual estaremos ahí en pleno contacto. Sin otro particular, pues muchas gracias por su presencia, participación y nos veremos aquí en la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo.